A good friend of mine was a church member. Durante años, un buen amigo miembro de la iglesia trató de enseñarme el Evangelio de las familias eternas. Pero no fue sino hasta que asistí a la casa abierta del Templo de Sao Paulo, Brasil, en octubre de 1978, y entré en la sala de sellamientos, que la doctrina de las familias eternas penetró mi corazón y oré mucho para saber si esta era la iglesia verdadera. Yo no era religioso, pero me habían criado padres que sí lo eran y que habían visto lo bueno en otras religiones. En esa época de mi vida, yo pensaba que toda religión era aceptable ante Dios. Luego de visitar la casa abierta del templo, busqué una respuesta en oración, con la fe y la plena confianza de que Dios me contestaría cuál era su iglesia en la tierra. Después de una gran lucha espiritual, recibí una clara respuesta y se me invitó a ser bautizado. Eso fue el 31 de octubre de 1978, la noche antes de la dedicación del Templo de Sao Paulo. Me di cuenta de que el Señor sabía quién era yo, que cuidaba de mí y contestaba mis oraciones. A la mañana siguiente, mi esposa y yo fuimos a Sao Paulo a una sesión dedicatoria del templo. Estábamos allí, pero en realidad todavía no sabía cómo valorar esa asombrosa oportunidad. Al día siguiente, fuimos a una conferencia de área. Comenzaba nuestra jornada en la iglesia y encontramos buenos amigos que nos dieron la bienvenida durante esa transición. Las clases para nuevos miembros en las reuniones dominicales eran estupendas. Nos llenaban de conocimiento y nos hacían desear que la semana pasara rápidamente para que el domingo pudiéramos recibir más de ese sustento espiritual. Mi esposa y yo esperábamos anhelosamente entrar en el templo para sellar a nuestra familia por la eternidad. Eso ocurrió 1 año y 7 días después de mi bautismo, lo cual fue un momento extraordinario. Ante el altar, sentí como si las eternidades se hubiesen dividido entre antes y después del sellamiento. Yo había vivido legalmente en la costa este de los Estados Unidos unos años y conocía las ciudades que en general eran pequeñas. Cuando leía o escuchaba de los sucesos que condujeron a la primera visión, se mencionaba a una multitud de personas y eso no tenía sentido para mí. Comenzaron a surgir dudas en mi mente. ¿Por qué la iglesia tuvo que ser restaurada en los Estados Unidos y no en Brasil o en Italia, la tierra de mis antepasados? ¿Dónde estaban las multitudes que se mencionaban, que participaron en esa confusión y despertar religiosos, todo lo cual había pasado en un lugar ahora tan pacífico y tranquilo? Pregunté a muchos en cuanto a ello, pero no tuve respuestas. Leí todo lo que pude en portugués y luego en inglés, pero no encontré nada que calmara mi corazón y continué buscando. En octubre de 1984 asistí a una conferencia general como consejero de una presidencia de estaca y después fui a Palmira, anheloso de hallar la respuesta. Al llegar, traté de comprender. ¿Por qué tuvo que ocurrir aquí la restauración y por qué tal alboroto espiritual? ¿De dónde venía toda la gente que se mencionaba en el relato de José? ¿Por qué allí? En ese momento pensaba que la respuesta más razonable era porque la Constitución de los Estados Unidos garantizaba la libertad. Esa mañana visité el edificio Grandin, donde se imprimió el primer libro de Mormón, y luego fui a la arboleda sagrada, donde oré mucho. No había casi nadie en las calles de ese pequeño pueblo de Palmira. ¿Dónde estaban las multitudes que José había mencionado? Esa tarde decidí ir a la granja de Peter Whitmer y encontré allí a un hombre cerca de la ventana de una cabaña. Tenía un brillo intenso en los ojos. Lo saludé y empecé a hacerle estas preguntas. Él respondió, ¿tiene tiempo? Y le dije que sí. Me explicó que los lagos Erie y Ontario y más abajo el río Hudson estaban en esa región.
A principios de los años 1800 se decidió construir un canal de navegación que pasaría por esa región, extendiéndose por más de 483 kilómetros hasta llegar al río Hudson. Fue una gran empresa en esa época y se dependía solo de la labor humana y la energía animal. Palmyra se convirtió en un centro para la construcción. Se necesitaba gente diestra, técnicos, familias y sus amigos. Muchos comenzaron a llegar de los pueblos vecinos y de lugares más distantes para trabajar en el canal. Ese momento fue sagrado y espiritual, ya que por fin había encontrado a la multitud, la que trajo consigo sus costumbres y creencias. Cuando él mencionó sus creencias, mi mente se iluminó y Dios me abrió los ojos espirituales. En ese momento entendí cómo la mano de Dios, nuestro Padre, en su inmensa sabiduría, había preparado en su plan un lugar para el joven José Smith, poniéndolo en medio de esa confusión religiosa, porque allí, en Cumorah, estaban escondidas las preciadas planchas del Libro de Mormón. Ese fue el escenario para la restauración, donde se oiría la voz del Padre después de casi 2 milenios, en una maravillosa visión, hablándole al joven José Smith cuando fue a la arboleda sagrada para orar y oyó: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Allí vio a 2 personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Sí, Dios mismo se reveló de nuevo al hombre y las tinieblas que cubrían la tierra comenzaron a disiparse. Las profecías de la restauración comenzaron a cumplirse y vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. En unos breves años, José fue guiado a registros de profecías, convenios y ordenanzas escritos por profetas de antaño, es decir, nuestro amado Libro de Mormón. La Iglesia de Jesucristo no podía restaurarse sin el Evangelio eterno revelado en el Libro de Mormón como otro testamento de Jesucristo, sí, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, quien quitó los pecados del mundo. Cristo dijo a su pueblo en Jerusalén: «Tengo otras ovejas que no son de este redil. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen». Al dejar la granja Whitmer, no recuerdo haber dicho adiós. Solo recuerdo que las lágrimas rodaban libremente por mi rostro y el sol se ponía en un cielo hermoso. En mi corazón, una alegría y paz inmensas calmaban mi alma y me sentía lleno de gratitud. Ahora entendía claramente el porqué. Una vez más, el Señor me había dado conocimiento y luz. En el viaje a casa siguieron acudiendo escrituras a mi mente, las promesas que se hicieron al padre Abraham, de que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y para ello se levantarían templos, a fin de que el poder divino pudiera conferirse al hombre una vez más en la tierra, para que las familias pudiesen estar unidas, no hasta que las muertes las separase, sino juntas por toda la eternidad. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Si me están escuchando y tienen dudas en su corazón, no se den por vencidos. Los invito a seguir el ejemplo del profeta José Smith cuando leyó en Santiago 1:5: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente». Doy mi testimonio de que el Señor levantó profetas, videntes y reveladores para guiar su reino en estos últimos días, y que en su plan eterno las familias han de estar juntas para siempre. Él cuida de sus hijos y contesta nuestras oraciones. Lo que pasó en Cumorah fue una parte importante de la restauración, puesto que José Smith recibió las planchas que contenían el Libro de Mormón. Este libro nos ayuda a acercarnos más a Cristo que cualquier otro libro en la tierra. Debido a su gran amor, Él expió nuestros pecados. Él es el Salvador del mundo. De ello testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén.